Vamos a seguir con el tema límites al infinito. En la anterior clase habíamos visto qué pasaba cuando a una función queríamos hallarle el límite cuando la x tendía a ser infinito. Pero también podemos preguntar, ¿sí?, el límite de una función cuando la x tiende a menos infinito. En la clase de hoy entonces nos vamos a concentrar en esto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tiende a menos infinito? Y también vamos a hacer una comparación en cómo afecta una función cuando lo hacemos hacia infinito positivo o hacia infinito negativo. Empecemos entonces con este ejemplo. Nos dice determinar el límite de la función x al cuadrado menos 3x cuando la x tiende a ser menos infinito. Vamos a dar una clave donde ustedes se pueden ahorrar muchísimo tiempo, ¿sí? En la anterior clase también dijimos que aquí en estos casos siempre iba a prevalecer el valor o el infinito más bien de mayor potencia, ¿sí? En este caso tenemos una función con dos incógnitas, pero la primera incógnita está elevada al cuadrado, es decir, esta x al cuadrado tiene más potencia o tiene una potencia mucho más grande que esta x. Por lo cual, cuando tengamos esto, solo nos vamos a concentrar en la variable que tiene la potencia, ¿sí? Esto ya no hay necesidad de verlo, entre comillas, por así decirlo, porque, como les digo, esta siempre va a prevalecer sobre esta. Así que el infinito que nos tenga acá, o el infinito que tengamos como resultado de aquí, pues va a dar como resultado de todo esto también. ¿Listo? Esa es una clave muy importante, vuelvo y les digo, porque nos ayuda digamos, a simplificar ya sea tiempo o ya sean pasos para solucionar. Entonces, solo vamos a concentrar en esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que la x, como nos dice el ejercicio, no tenemos que reemplazarlo a menos infinito. Entonces vamos a hacer eso. En vez de la x coloquemos menos infinito. Como les dije entonces, no hay necesidad de ver esto ni colocarlo más, ¿sí? Solo nos concentramos en la de mayor potencia. Esto, quizá nosotros podamos caer en una confusión, ¿sí? Porque en la anterior clase vimos que infinito al cuadrado iba a ser infinito, infinito a la 3 iba a ser infinito, infinito a la 15 iba a ser infinito, entonces nosotros aquí podemos decir menos infinito al cuadrado es menos infinito. Pues no, ¿sí? Aquí ya cambia un poco las cosas. ¿Por qué cambia? Por el signo. Y vamos a hacerlo paso a paso, ¿listo? Cuando yo tengo menos infinito al cuadrado, ¿qué es lo que estoy diciendo? Básicamente estoy multiplicando dos veces el menos infinito. Sabemos entonces que esto es equivalente a esto, ¿no? Ahora, aquí, así como se multiplican los infinitos, también se multiplican los signos, ¿sí? Y esa es la forma, o eso más bien es el por qué no es menos infinito al cuadrado otra vez menos infinito. Y es que infinito por infinito sabemos que es infinito, pero menos por menos es igual a más. Así que el resultado de esto sería infinito positivo. Por lo cual entonces este sería nuestro resultado. Entonces, cuando nosotros nos están diciendo que el límite de la función cuando tiende a menos infinito, cuando la x tiende a ser menos infinito, debemos tener en cuenta que ese menos posiblemente nos afecte el resultado, ¿sí? Como les dije, podemos caer en la confusión por lo que habíamos explicado en la clase anterior, ya que infinito multiplicado pues por cualquier cosa sigue siendo infinito. Aquí podríamos decir lo mismo, menos infinito multiplicado por cualquier cosa es otra vez menos infinito. Pues no, aquí el signo sí puede que nos cambie el resultado, o sí puede que nos cambie más bien el signo del resultado. Miramos entonces un ejemplo de cómo en una misma función, ¿sí?, cambia el resultado cuando tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Sabiendo que f de x es igual a menos 3 por x a la 3 más 5 por x a la 2 menos 10, determinar 1. El límite de la función cuando x o tiende más bien a infinito, y también el límite de la misma función cuando x tiende a menos infinito. Como les dije entonces, vamos a utilizar un truco en donde pues por más extensa que sea la función,
Solo nos vamos a concentrar en uno de los términos, ¿sí? Aquí tenemos tres términos, término 1, término 2, término 3, ¿listo? Y solo nos vamos a concentrar en el término que tiene mayor potencia o el que tenga más grado, ¿sí? En este caso, si nos ponemos a ver, el que tiene mayor potencia es este término acá, menos 3x a la 3. Así que el resultado que nos dé aquí, ¿listo? Pues va a prevalecer sobre lo que nos dé por acá. Entonces, directamente, el infinito o el menos infinito o lo que sea que nos dé aquí, prevalece sobre o esa respuesta prevalece en estas dos. Con lo cual, pues nos vamos a concentrar en esta. Entonces, vamos a ver rápidamente y vamos a irlos haciendo, podríamos decirlo simultáneamente, ¿listo? Vamos a reemplazar la x, ya sea en este caso por el infinito y en este caso de acá por el menos infinito. De esta forma entonces nosotros nos quedó reemplazados sobre en este término la x por infinito y por menos infinito. Podríamos decir que este primero es un poco más fácil de solucionarlo, ¿sí? Mentalmente. Vamos a ver por qué. Vamos a primero a resolver este infinito a la 3. Como lo vimos en la anterior clase, no importa cuántas veces se multiplique el infinito positivo, siempre nos da infinito. Aquí es como si estuviéramos diciendo infinito por infinito por infinito, ¿sí? Tenemos tres infinitos. Con lo cual entonces el resultado de este infinito a la 3 pues sería infinito, ¿sí? Ahora, infinito por 3 vuelve a ser infinito, pero es que este 3 es negativo, así que debemos multiplicar los signos también. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Infinito a la 3, infinito positivo. Infinito por 3, infinito positivo. Menos por más, menos. Así que el resultado de esto sería menos infinito. Vamos ahora a resolver cuando la x tiende a ser menos infinito. Aquí digamos que también puede ser intuitivo, pero como es la primera vez que lo estamos viendo, pues entonces vamos a hacerlo paso a paso y pues más adelante yo les doy un tip, con lo cual no es necesario hacer ese paso a paso para poder resolverlo, ¿sí? ¿Qué estamos teniendo acá? Menos infinito multiplicando o multiplicado 3 veces. Entonces vamos a escribirlos, o las 3 veces que se está multiplicando el infinito. ¿Para qué? Para poder ver con qué signo queda. Bueno, digamos que esta expresión la voy a escribir aparte, pues para no afectar la continuidad del ejercicio. ¿Listo? Entonces, como les dije, el menos infinito se está multiplicando 3 veces. Vamos a ver. Ya sabemos que la multiplicación de infinitos pues da infinitos, pero concentrémonos en los signos. Menos por menos nos da más, así que la multiplicación de estos dos nos da más infinito. Y luego, más por menos nos queda menos. Con lo cual entonces el resultado de menos infinito a la 3 es menos infinito. Ahora, ¿cuál es el tip que yo les doy o que deben saber? Porque pues no es nada que esté descubriendo, para que no tengan que hacer esto. Sencillo. Si el menos infinito está elevado a un número par, va a quedar positivo. Si el menos infinito está elevado a un número impar, da menos infinito. No importa el número que sea, no importa cuál grande sea. Aquí podemos tener un 30, un 31, un 100, un 115, no importa, ¿sí? Si es par, va a dar positivo. Si es impar, va a dar negativo. En este caso tenemos un número impar y nos dimos cuenta que nos da negativo. Entonces ya sabemos que menos infinito a la 3 es menos infinito. Y ahora aquí pues ya entran a multiplicar tanto números como los signos, ¿sí? Por ejemplo, 3 por infinito, sabemos que es infinito, y menos por menos, eso es igual a más. Con lo cual entonces el resultado del límite de la función cuando x tiende a menos infinito es infinito positivo. Estamos viendo entonces cómo afecta el límite de una función cuando el infinito es positivo o negativo, ¿sí? En estos casos, cuando era infinito positivo o cuando tendía la x a ser infinito positivo, nos dio como resultado menos infinito. Y cuando la x tendía a menos infinito, nos dio infinito positivo. Así que mucho cuidado
con los signos. Veamos un último ejemplo. Este ejercicio lo dejé como el último de la clase de hoy, ya que podríamos decir que es uno de esos ejercicios particulares que nos podemos encontrar. Nos dice determinar el límite de esta función 3x al cuadrado sobre 5x a la 2 cuando la x tiende a infinito. Nosotros podríamos directamente empezar a reemplazar la x por el infinito y hacer operaciones, infinito por 3, infinito por 5, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero debemos empezar nosotros a analizar lo que vamos a hacer antes de empezar a escribir o antes de empezar a solucionar matemáticamente el ejercicio. Y es que aquí estamos viendo que en esta función racional ambos tienen el mismo grado de potencia, ¿sí? Ambos están elevados al cuadrado. Ustedes dirán ahí, pero entonces ¿cómo hacemos para saber cuál prevalece más? Ah, no, pues prevalece más el de abajo, pues porque el 5 es mayor que el 3. Tampoco ese sería el análisis ideal. ¿Por qué? Porque más allá de que podamos reemplazar el infinito acá, es que esta x al cuadrado es la misma x al cuadrado que tenemos acá. Es como si estuviéramos dividiendo, o es como si estamos dividiendo dos términos que son iguales. Cuando dividimos dos términos que son iguales, se cancelan. No hay necesidad de reemplazar este infinito aquí porque se están cancelando, ¿sí? Entonces, como les digo, son cosas que debemos analizar antes de empezar a escribir cualquier cosa. Como se cancelan, entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Lo único que nos quedó fue el 3/5. Por ende, este sería entonces nuestro resultado. Como les dije al principio, este es uno de esos ejercicios particulares que nos podemos encontrar. ¿Listo? Perfectamente eso nos puede salir en alguna prueba de alguna admisión o en las pruebas Saber 11, ¿sí? Y nosotros podemos matarnos escribiendo y echando matemáticas a lo que sabemos, pero dichas pruebas son más de análisis y de razonamiento que otra cosa, ¿sí? Con lo cual, pues miren, sabiendo esto no me demoro ni siquiera un minuto o ni siquiera medio minuto solucionando dicho ejercicio. Con este ejercicio entonces terminamos la clase de hoy.